¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos agarraron hablando con el diputado Walter Agosto, diputado nacional, economista él, y veíamos recién en las noticias de ayer una placa, unos títulos de un diario, decía, el gobierno norteamericano ha inyectado una lluvia de dólares para reactivar la economía, pero esto ha hecho desplomar el dólar como divisa, ¿no? Evidentemente la política de la Reserva Federal, que ha anunciado la continuidad de las tasas bajas, es decir, en cierto modo de una política de dólar débil, y la inyección de 600.000 millones de dólares, por supuesto que eso no ocurre de un día para el otro, refuerza aún más lo que está pasando en la economía argentina, en el sentido que hay abundancia de dólares ya de por sí, debido a la cosecha, que ha sido una cosecha muy importante, y por otro lado hay una reversión de ese flujo que antes salía de capitales de la Argentina hacia otros mercados, ahora está entrando precisamente porque la tasa de interés internacional es muy baja y en mercados como los nuestros todavía hay un rendimiento de tasa de interés importante que hace que se generen ganancias en dólares. O sea, ¿es conveniente apostar el dólar ahora? Yo no soy pronosticador de inversiones, pero lo que le digo es que desde el punto de vista macroeconómico es evidente que no hay ningún tipo de presión en el horizonte de corto plazo sobre el tipo de cambio. O sea que ese tipo de cambio calculado en el presupuesto de 4,10 para el año que viene. No, ese presupuesto está un poco bajo, ese cálculo, pero igualmente yo le podría decir que uno estaría pensando en un dólar promedio de alrededor de 4.30, estamos hablando de cuestiones más específicas, pero de ninguna manera una alternativa de sobresalto del tipo de cambio, en ningún caso. Bueno, usted habla de 4.30 para el año que viene, estamos casi 4 ahora, o sea, es un... Bueno, pero hay que tener en cuenta, Darío, que la economía argentina tiene un escalón o un piso inflacionario importante, que yo estimo del orden del 25% para el año que viene. Entonces la tasa de evaluación, si uno la ve comparado con el ritmo de inflación, evidentemente está un poco más atrás, y eso hace que el dólar siga estando en términos relativos en niveles como los que está ¿cómo está la economía argentina? Antes de entrar de lleno en el presupuesto. Está bien en una visión, digamos, en la que uno tiene que marcar que sería este periodo de transición de aquí a las elecciones, ¿no? De aquí a fin del 2011. Está bien porque la economía crece, tiene una posición financiera solvente en su sistema financiero y tiene algunos desequilibrios que en el corto plazo se pueden ir pedaleando, entre comillas, pero que claramente si uno piensa en una economía de mediano y largo plazo que tiene que hacer algunos retoques para que definitivamente nuestro país pueda tener un sendero de crecimiento de muchos años, evidentemente hay cosas que faltan. Ahora, la inflación eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué siempre faltan 5 para el peso para que siempre la economía sea sustentable y sostenible? Bueno, porque justamente yo creo que la Argentina no tiene esos estabilizadores como existen en otras partes del mundo. No en muchas, les aclaro, porque hemos visto lo que ha pasado en gran parte de la economía mundial en los últimos años, pero no tiene esos estabilizadores, entonces pasamos de caídas espectaculares a maximizar el crecimiento, a tratar de crecer todo lo que se pueda a costa de todo lo que se pueda, porque evidentemente quienes están en la función pública o política tratan de reducir rápidamente la tasa de desempleo y la tasa de pobreza, que es lo que quema. Entonces ahí hay que darle el crecimiento, pero en algún momento eso genera distorsión, es decir, no se puede crecer definidamente al 9% con una inflación que está en el 25%. ¿Te preocupa la inflación? Me preocupa porque evidentemente no hay un esquema que permita contener o alinear las principales variables a una convergencia. Esto quiere decir, no tenemos una idea de consensuar acerca de cuánto tienen que crecer los precios, cuánto tienen que crecer los salarios, cuánto tienen que crecer las tarifas, y dar un sendero. Es decir, hoy tenemos un presupuesto que no está sirviendo mucho como guía específica de la política económica y un programa monetario que en ese sentido sirve mucho menos. Entonces
le mete incertidumbre y eso es lo que genera, entre otras cosas también, que la tasa de inflación esté en un nivel relativamente alto, ¿no? Se viene un año electoral, ¿de qué tenemos que prevernos? ¿De qué tenemos que ser precavidos desde el punto de vista económico? Mire, yo creo yo creo que la tendencia que uno ve cuando hay procesos electorales es la salida de capitales. Cuando usted ve que hay salida de capitales, hay fuerte incertidumbre. Yo estoy desde ese punto de vista observando que lo que está pasando ahora en Argentina es lo inverso de esa situación. Así que Argentina va a entrar al año que viene con un buen plafón en ese sentido. De manera que espero que no haya, desde el punto de vista político, grandes dificultades que puedan generar a su vez consecuencias en el rumbo de la economía. Esa es la percepción que tengo hoy, porque veo que hay una economía que, más allá de distorsiones importantes y preocupaciones que tenemos que tener en cuenta, no deberían hacer prever alguna complejidad de aquí a fin del año próximo. Me parece que hay un esquema donde el gobierno tiene instrumentos de política económica que otros gobiernos en otros momentos no han tenido, y eso también es muy importante a la hora de sostener las variables dentro de determinados